Quítame las manos de encima, sisió una voz gélida, y estas palabras, dichas en voz baja, pero con una fuerza increíble, perforaron el zumbido de la charla trivial como un fragmento de vidrio. Elara Vance se quedó paralizada. Sus dedos, enfundados en finos guantes blancos, flotaron un instante sin tocar del todo el vaso vacío en el borde de la mesa. Levantó la vista lentamente. Victoria Davenport se alzaba ante ella como una estatua de mármol. Los diamantes en sus orejas y cuello acapararon la atención, pero su mirada permaneció fría y penetrante como una escarcha invernal. «Lo siento, señora». «Solo quería lavar los platos», respondió Elara con voz tranquila y serena, sin permitir que ningún músculo de su rostro delatara sus verdaderos sentimientos. «Querías llamar la atención», espetó Victoria, casi sin mover los labios, pero cada palabra estaba cargada de veneno. «Te he visto revoloteando por aquí toda la noche. ¿Crees que solo por ponerte un uniforme eres parte de este mundo?» Detrás de Victoria, a poca distancia, estaba su esposo, Julian Davenport, el hombre cuyo nombre estaba grabado en la placa a la entrada de este mismo Museo de Arte Moderno de Boston. Parecía cansado. Se le formaban profundas arrugas alrededor de la boca y sus ojos grises vagaban por la habitación, intentando no encontrarse con nadie, especialmente con su propia esposa. Vio esta escena, pero prefirió fingir que observaba una pintura vanguardista en la pared que representaba un caos de líneas multicolores. La gala benéfica estaba en pleno apogeo. Cientos de las personas más ricas e influyentes de la ciudad se reunieron en un amplio salón de techos altos. El tintineo de los cristales, la suave música emanaba de altavoces ocultos y el aire se impregnaba de los aromas de perfumes caros y platos exquisitos. Los camareros y el personal de servicio, vestidos con uniformes negros formales y cuellos blancos, se movían entre los invitados en silencio y casi desapercibidos, como sombras. Elara era una de ellas. Una joven afroamericana de porte altivo y rostro digno de una reina antigua, desempeñaba sus funciones con impecable precisión y serena dignidad. No se quejaba, no adulaba, no dejaba caer las bandejas. Sus movimientos eran mesurados y fluidos, su presencia casi imperceptible, como se requería del personal en eventos de este calibre. Pero Victoria Davenport se fijó en ella. La había notado desde el principio de la velada. Algo en esta chica, quizás su serenidad imperturbable, quizás su mirada directa y clara, que nunca bajaba al suelo al ver a los invitados influyentes, irritaba profundamente a la socialité. Sentía que esta camarera actuaba con demasiada confianza, demasiado digna para su puesto. «Tu trabajo es ser invisible», continuó siseando Victoria, bajando la voz a un susurro conspirativo para no llamar la atención innecesariamente. «Se supone que debes aparecer cuando te necesitan y desaparecer cuando no. Y sin embargo, aquí estás, desfilando como si fueras una pasarela». Elara dio un paso atrás apenas perceptible, dejando claro que respetaba el espacio personal de su invitado. «Estoy haciendo mi trabajo, señora», respondió con la misma calma. «Si la he molestado, le pido disculpas». «¿Una disculpa?». Victoria soltó una risa silenciosa y desdeñosa. «¿Crees que necesito tu disculpa? Necesito que sepas cuál es tu lugar». En ese momento, Julian Davenport finalmente se separó del cuadro. Se acercó a su esposa y le tocó suavemente el codo. «Vicky, querida», su voz era tranquila y cansada. «Mejor no, es un evento benéfico». «¿Qué no haremos, Julián?». Victoria se giró bruscamente hacia él, con el rostro contraído por la irritación. «No exigiremos un servicio de calidad, por el que, por cierto, pagaste una fortuna. Esta chica se ha estado comportando de forma provocativa toda la noche». «Ella solo está haciendo su trabajo», dijo Julian, lanzando una mirada fugaz, casi de disculpa, a Elara. «No», espetó Victoria. «Está poniendo a prueba mi paciencia. Mírala. Ni rastro de vergüenza, ni una pizca de servilismo. Me mira como si fuéramos iguales». Elara permaneció en silencio. Se mantuvo erguida,
con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija por encima del hombro de Victoria. No tenía intención de discutir. Sería poco profesional y una tontería. Su tarea era sencilla: pasar la noche, cobrar su sueldo e irse. Pero Victoria necesitaba más. Necesitaba una reacción. Necesitaba romper esa calma gélida. Dio un paso hacia Elara. Casi invadió su espacio personal. El olor de su perfume penetrante le llegó a la nariz. «Te estoy hablando a ti», susurró Victoria, entrecerrando los ojos. ¿Eres sordo? ¿O simplemente eres demasiado orgulloso para responderle a una dama? Julián volvió a ponerle la mano en el hombro a su esposa. «Vicky, basta, vamos a saludar al senador». «Espera», se quitó la mano de encima, sin apartar la vista de Elara. «Quiero oír una respuesta». Elara levantó lentamente la mirada y se encontró con la de Victoria. Su rostro permaneció impasible, pero algo frío como el acero brilló un instante en las profundidades de sus ojos oscuros. «La entiendo, señora», dijo con voz tranquila y serena. «Mi trabajo es atender a los clientes, no conversar. Si necesita algo, por favor, hágamelo saber». Esta reprimenda cortés pero firme golpeó a Victoria como una chispa en la pólvora. Se sonrojó. Pero era una mujer de la alta sociedad con experiencia y sabía que armar un escándalo allí mismo sería una apuesta perdida. Retrocedió un paso, lanzó una mirada desdeñosa a Elara y, girándose, se dirigió a la mesa donde estaban sentadas sus amigas. Julián, suspirando profundamente, la siguió. ¿Vieron eso?, les espetó Victoria a sus amigas, Beatriz y Caroline, dos mujeres con vestidos caros y expresiones igualmente aburridas. ¡Qué descaro! Me habló como si la molestara. «Es terrible, querida», asintió Beatriz, ajustándose el collar de perlas. «Hoy en día ya no quedan sirvientes buenos, todos se creen nuestros iguales». «¿Igual?», resopló Victoria, vaciando su copa de champán de un trago. Debería estar agradecida de que le permitieran estar en la misma habitación con gente decente. Elara, cumpliendo con su deber, pasó junto a su mesa con una bandeja de vasos vacíos. Escuchó cada palabra. Mantuvo la espalda recta, sus movimientos precisos. Tomó el vaso vacío de Victoria y lo sustituyó por una servilleta, haciéndolo con una gracia tan impecable que casi parecía una burla. Victoria observaba cada uno de sus movimientos. Su irritación aumentaba con cada segundo que pasaba. Era como una picazón insoportable. La calma y el profesionalismo de esta chica la enfurecían. Estaba acostumbrada a que personas de su estatura inspiraran admiración, miedo o al menos congraciarse, pero esta camarera la ignoraba por completo, como si fuera solo parte del decorado. «Julián, ¿por qué no dices nada?», le espetó a su marido. «Tienes que ir a quejarte con los organizadores. Exige que la despidan de inmediato». Julián se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Victoria, ¿por qué?». «Porque una chica hace su trabajo con educación. Estás creando un problema de la nada». «¿De la nada?», preguntó con más fuerza, y varios comensales de las mesas cercanas se giraron. «Me faltó al respeto de forma flagrante». Julián miró rápidamente a Elara. Ofrecía bebidas a una pareja de ancianos, quienes le agradecieron con una sonrisa. La veía como una simple trabajadora competente, pero también vio la furia en los ojos de su esposa y supo que era inútil discutir con ella. La forma en que la miraba transmitía algo más que insatisfacción, sino algo más profundo y desagradable. Era una mezcla de arrogancia clasista y racismo mal disimulado, y se sintió avergonzado. Avergonzado por su esposa, por sí mismo, por toda esta absurda situación. Mientras tanto, Elara continuó su recorrido por la sala. Iba de mesa en mesa con una expresión educada pero distante. Era una profesional de pies a cabeza. Pero por dentro se sentía tensa. Sintió la mirada fulminante de Victoria Davenport sobre ella. Era tangible como el roce de algo sucio. Conocía a gente como Victoria, gente que se afirmaba humillando a quienes consideraba inferiores. Gente para la que la crueldad era un entretenimiento. «Miren su actitud», insistió Victoria, dirigiéndose a sus amigas, pero hablando lo suficientemente alto para que los demás en las otras mesas la oyeran. «Es como una princesa africana».
Probablemente cree que algún día algún rico idiota la rescatará del barro. Caroline rió entre dientes en su servilleta. En este pueblo no, querida. Aquí todos los hombres saben lo que vale una buena mujer. Julián hizo una mueca. El comentario fue tan repulsivo que quiso levantarse e irse. Volvió a mirar a Elara. Ella pasaba justo al lado de su mesa, saliendo de la sala. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No vio resentimiento ni ira en sus ojos. Solo vio una dignidad gélida y algo más que no pudo identificar, si lástima o desprecio dirigido no a él, sino a su esposa. Esa mirada fugaz lo hizo sentir aún más patético. Era cómplice de esta humillación silenciosa y repugnante. Elara desapareció por la puerta que daba a las dependencias de servicio. Victoria la vio marchar con una mirada triunfante. «Está mejor, hazle saber cuál es su lugar». Pero unos minutos después, Elara regresó con una nueva bandeja de refrigerios. Volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba igual de tranquilo, sus movimientos igual de precisos. No estaba rota, ni siquiera parecía alterada, y esto enfureció por completo a Victoria. Se dio cuenta de que sus pullas verbales no surtían efecto. Esta chica estaba protegida por una armadura que no podía penetrar, lo que significaba que tenía que actuar de otra manera, más directamente, con más crueldad. Observó cómo Elara se acercaba a la mesa contigua, donde estaba sentada la señora Abington, la anciana viuda de un prominente filántropo, vestida con un ligero vestido de seda. Elara se inclinó para ofrecerle un canapé. Y en ese momento, un plan se formó en la cabeza de Victoria, un plan que le permitiría no solo herir, sino destruir públicamente a esta chica odiosa. Tomó su copa, llena hasta el borde con vino tinto espeso, de la mesa y se levantó lentamente. Una sonrisa depredadora y expectante se dibujó en sus labios. «Julian, querido», dijo con voz empalagosa, «creo que iré a charlar con la querida Eleanor Abington. Hace mucho que no la veo». Julián no sospechó nada. Simplemente asintió aliviado, contento de que su esposa finalmente se distrajera. No vio el brillo en sus ojos cuando dio el primer paso hacia su desprevenida víctima. Victoria se movía entre las mesas con la gracia de un depredador acechando a su presa. Una copa de vino tinto oscuro se balanceaba en su mano. Su rostro era una máscara de cordialidad social. Se acercó a la mesa de la señora Abington justo cuando Elara, tras terminar de ofrecer los aperitivos, se enderezó cortésmente para marcharse. «Eleanor, querida, cuánto me alegro de verte», canturreó Victoria, entrando en el estrecho pasillo entre las sillas. Fue en ese momento que tropezó, como por accidente. Su mano, que sostenía la copa, se sacudió hacia adelante y todo el contenido, un vino espeso, rojo sangre, se derramó sobre el vestido de seda color crema de la anciana. La señora Abington jadeó. Al instante, una enorme y fea mancha apareció en su pecho. «¡Dios mío!», gritó Victoria, pero su mirada no estaba fija en la invitada sucia, sino en Elara. «¿Qué has hecho? Mira por dónde caminas. ¡Torpe! ¡Me empujaste!». Elara, parada a medio paso de distancia, ni siquiera tuvo tiempo de moverse. Lo vio todo. Vio el brillo calculador en los ojos de Victoria. Vio el movimiento apenas perceptible de su muñeca. No fue casualidad. «Señora Abington, déjeme ayudarla», dijo Elara con calma, ignorando a Victoria. Sacó una servilleta blanca limpia del bolsillo de su delantal. «Tiene que secar la mancha inmediatamente antes de que se fije. Tenemos una solución especial». «Ni se te ocurra tocarla», chilló Victoria, protegiendo a la mujer mayor. Su rostro se contorsionó de rabia. Todo su plan había sido hacerla llorar, entrar en pánico y obligarla a justificarse. Pero esa calma gélida, esa profesionalidad, la estaban volviendo loca. «Arruinaste el vestido, me avergonzaste delante de todos». La música se apagó. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Decenas de miradas se volvieron hacia ellos. Julián se levantó de un salto, palideciendo. «Victoria, ¿qué pasa?», preguntó acercándose. «¿Qué pasa?», imitó a su marido, señalando a Elara con el dedo. Esa persona acaba de armar un escándalo».
Me empujó deliberadamente para humillarme. Tiene celos de nuestra posición, de nuestra riqueza. Elara permaneció inmóvil. Se dirigió a la señora Abington con una voz tranquila pero clara que se escuchó a través del silencio que siguió. Señora, le pido disculpas por esta desagradable escena. Si me lo permite, nuestro gerente llamará inmediatamente un coche y pagará la limpieza en seco del vestido. Ese tono tranquilo y profesional fue la gota que colmó el vaso. Para Victoria fue como una bofetada. A ella, Victoria Davenport, la estaban ignorando. Algún sirviente estaba decidiendo cómo resolver el incidente. «¡Cállate!», gritó, y su voz se convirtió en un chillido. Dio un paso hacia Elara con los ojos encendidos de odio. «¿Crees que puedes hablarme así? ¿Quién demonios eres? Te dije que no hay lugar para gente como tú entre la gente decente. Lo único que haces es arruinar todo lo que tocas». Julián intentó agarrar la mano de su esposa. «Victoria, para allá. Te has vuelto loca. Seguimos. Disfruten. Compartan desde donde nos ven». Pero se liberó. En un ataque de furia salvaje e inexplicable, se aferró al cuello del uniforme de Elara con ambas manos. Se oyó un sonido agudo y repugnante de tela al rasgarse. El cuello blanco, como la nieve de su blusa, estaba rasgado en dos. Una parte colgaba flácida, dejando al descubierto la clavícula de la chica. Un silencio sepulcral y ensordecedor invadió el salón. Parecía como si hasta la respiración de los cientos de invitados se hubiera detenido. Todos contemplaban la escena, paralizados por el asombro y el horror. A Victoria, con el rostro desencajado por la ira. A Julian, petrificado de vergüenza. Y a la joven negra con su uniforme roto, de pie en medio del salón, humillada ante toda la alta sociedad de Boston. En el silencio sepulcral que se cernía sobre la sala, no se oía ni un solo sonido, salvo la respiración entrecortada y silenciosa de Victoria. Parecía como si el aire se hubiera congelado, convirtiéndose en cristal. Todas las miradas, como miles de agujas, estaban fijas en Elara. Los invitados esperaban una reacción, lágrimas, gritos, histeria, cualquier cosa que pudiera corresponder a una escena de humillación pública. Pero Elara no lloró, ni siquiera se inmutó. Bajó la vista lentamente, observó el cuello roto de su blusa y luego, con la misma lentitud, la alzó hacia Victoria. No había miedo ni resentimiento en su mirada. Solo un desprecio frío y sereno y una extraña y escalofriante apreciación. Miró a Victoria, no como una víctima miraría a su torturador, sino como un científico miraría a un extraño y repugnante insecto bajo el microscopio. Esa mirada tuvo un efecto más poderoso en Victoria que una bofetada. Su ira empezó a dar paso a la confusión. «¿Qué? ¿Por qué me miras así?», siseó, pero su voz ya no tenía la misma confianza. Elara no se dignó a responder. Miró a los invitados paralizados, deteniéndose un instante en la lente de la cámara de seguridad antes de volver a centrarse en el rostro de Victoria. Su voz era baja, pero en el silencio absoluto, cada palabra cortaba como una cuchilla afilada. «Sus acciones quedan registradas», dijo, no como una amenaza, sino como la constatación de un hecho simple e indiscutible. Julián finalmente salió de su estupor. La vergüenza, caliente y pegajosa, le quemaba la cara. Agarró a su esposa por el codo con tanta fuerza que ella gritó. «Victoria, cállate, salgamos de aquí inmediatamente», le gruñó al oído. Intentó llevársela, pero ella se resistió. «No me voy a ninguna parte. Debería disculparse», gritó Victoria con petulancia, aunque ya comprendía lo absurdo de sus palabras. En ese momento, el organizador del evento corrió hacia ellos, pálido como una sábana. «Señor Davenport, señora Davenport, ¿qué pasó?», balbuceó, mientras su mirada asustada pasaba del uniforme roto de la chica al rostro desfigurado de la socialité. «No pasó nada», espetó Julian, sin mirarlo. Soltó a su esposa y se acercó a Elara. Era un hombre de negocios de pies a cabeza, y todo problema
tenía un precio. Ahora veía un problema ante él que debía resolver de inmediato, antes de que arruinara su reputación. Sacó su billetera del bolsillo interior de su chaqueta y sacó un fajo de billetes grandes. Escuchen, empezó en un tono tranquilo y conspirador, intentando que nadie más lo oyera. Lo siento mucho, mi esposa no está ella misma hoy. Esto es un terrible error. Tomen esto, es suficiente para comprar 100 blusas. Olvidemos este incidente. Le entregó el dinero. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza, enojo y la habitual confianza de que cualquier problema se resolvería con su fortuna. El ara ni siquiera miró el dinero. Tenía la mirada fija en el rostro de Julian. No lo veía como un villano, sino como un hombre débil que intentaba desprestigiar las acciones de su esposa en lugar de condenarlas. «Llévatelo», dijo ella en voz igual de baja, pero con un tono tan acerado que Julián retiró la mano involuntariamente como si se hubiera quemado. «Pero quiero compensarte», murmuró confundido. No estaba acostumbrado a que la gente le negara su dinero. «Dime una cantidad, cualquier cantidad. Te hago un cheque ahora mismo. Solo quiero aclarar este malentendido». El ara dio un pequeño paso hacia adelante, provocando que el millonario retrocediera involuntariamente. «¿Llama a esto un malentendido, señor Davenport?», preguntó con amarga ironía en la voz. «Su esposa me acusó públicamente de mentir. Me insultó por el color de mi piel, me agredió físicamente y me arruinó la ropa delante de cientos de personas. ¿Y cree que esto se puede resolver así como así? ¿Comprar mi silencio?». Julián tragó saliva. Las palabras de la chica, dichas sin gritos ni emoción, dieron en el clavo. De repente, se sintió increíblemente estúpido, con la cartera en la mano. La observó con más atención. Su postura perfecta, su forma de hablar clara y culta, su mirada inteligente y penetrante. Algo en ella no encajaba. No parecía una camarera cualquiera que se destrozara ante semejante humillación. «Yo no lo decía en serio», murmuró. «Solo estás acostumbrado a resolver problemas con dinero», terminó ella por él. Una sonrisa fría y apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Pero hay cosas que no se pueden vender». Con calma, sin alboroto, se ajustó el cuello roto lo mejor que pudo, se dio la vuelta y se alejó de ellos hacia las habitaciones traseras. Caminaba con la cabeza bien alta y la espalda perfectamente recta. Y había más dignidad en ese andar que en todos los diamantes que adornaban los cuellos de las damas presentes. Julián la vio irse completamente desconcertado. Su esposa le gritaba algo, el gerente intentaba hacerle preguntas, los clientes empezaban a susurrar, pero él no oía nada. Sus palabras tranquilas y precisas resonaban en sus oídos. De repente, se dio cuenta de que había cometido un error aún mayor que el de su esposa. Victoria había creado una escena horrible y brutal, y él, Julian Davenport, había intentado ponerle precio al honor violado de un hombre y había sido rechazado. Este rechazo le dolió más que cualquier contrato roto. Esta chica, cuyo nombre ni siquiera conocía, acababa de darle una lección que no podía comprar a ningún precio. Sintió una fría aprensión creciendo en su interior. Algo le decía que esta historia no terminaría tan fácilmente. Julián permaneció de pie en medio de la sala, aturdido no tanto por el bullicio de los invitados como por el silencio ensordecedor que se había apoderado de él. Las palabras de la chica, toda acción tiene un precio, quedaron grabadas en su conciencia desplazando todo lo demás. No era una amenaza, era la constatación de un hecho fría e inmutable, como una ley de la naturaleza. «Julian, ¿te vas a quedar ahí parado así?», sisió Victoria, tirando de la manga de su costosa chaqueta. «Haz algo. Esta chica me ha deshonrado». Lentamente giró la cabeza hacia ella. Por primera vez en años, miró a su esposa como si la viera por primera vez, su rostro deformado por la malicia, sus ojos brillando de furia, la postura de un depredador listo para abalanzarse, y no sintió nada más que un gélido desapego. «Cállate, Victoria»,
dijo en voz baja, pero con una firmeza tan inesperada incluso para él mismo, que ella se detuvo a mitad de la frase. Ignorando a su esposa y al gerente que se había apresurado a llegar, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia donde se había ido la chica, hacia la discreta puerta con el letrero «Solo personal». Algo inexplicable, una mezcla de ansiedad y un extraño respeto, lo impulsó a seguir adelante. Tenía que averiguar quién era. Tenía que entender por qué su negativa a aceptar el dinero le parecía una bofetada. Empujó la puerta y se encontró en otro mundo. El mundo del dorado y el cristal dio paso a largos pasillos tenuemente iluminados, al zumbido de la ventilación y al olor a productos de limpieza. Un camarero pasó junto a él con una bandeja vacía y lo miró sorprendido. Julian Davenport, uno de los principales donantes del museo, nunca se había adentrado en esos laberintos. ¿Has visto a una chica de piel oscura y con uniforme?, le preguntó a una mujer con delantal que pasaba corriendo. Fue a la oficina del director, señor, respondió, apenas disimulando su sorpresa. Creo que el señor Henderson la llamó. La oficina del director. Qué extraño. ¿Por qué el director de un museo llamaría personalmente a una camarera después de semejante escándalo? La ansiedad de Julián se intensificó. Apretó el paso. Sus caros zapatos resonaban con fuerza sobre el linóleo. La puerta de madera oscura del despacho del director estaba entreabierta. Tras ella se oían voces tranquilas y mesuradas. Una pertenecía al director, Arthur Henderson, un respetado historiador de arte de pelo canoso con quien Julian había cenado muchas veces. La segunda voz era femenina, la misma voz tranquila pero segura que acababa de rechazar su dinero. Julián dudó un segundo, luego llamó con decisión y, sin esperar respuesta, entró. La imagen que lo recibió lo dejó paralizado en la puerta. Arthur Henderson estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba. Frente a él, en la silla de visitas, estaba la misma chica, pero ya no llevaba uniforme. La blusa rota había desaparecido. En su lugar, llevaba un sencillo pero impecable vestido azul oscuro que acentuaba su austera belleza. Un gran plano desplegado yacía sobre el escritorio junto a ella. No parecía una empleada descarriada, parecía una socia. «Julian», el señor Henderson se levantó para saludarlo. Su voz era gélida. ¡Qué sorpresa! Aunque quizás debería haber sabido que aparecerías. Arthur, yo vine a disculparme por esa terrible escena, comenzó Julian, incómodo ante la mirada tranquila de la chica. Mi esposa se equivocó. Quisiera arreglar esto con la señorita Vance, terminó el director por él, haciendo especial hincapié en el apellido. Rodeó el escritorio y se paró junto a la chica. Julian, ya que estás aquí, creo que es hora de una presentación formal. Permíteme presentarte a Elara Vance. Julián extendió la mano confundido, pero el director continuó y sus siguientes palabras golpearon al millonario como una descarga eléctrica. Elara es nuestra jefa de prácticas de arquitectura. Es quien lidera el diseño de la nueva ala oeste del museo. Esa misma ala, cuya construcción está siendo financiada casi en su totalidad por la fundación de tu familia, Julian. A Julián se le cortó la respiración. Miró a Elara y hechos dispares pasaron por su mente como un caleidoscopio, formando una imagen monstruosa. Su discurso impecable, su porte majestuoso, su fría dignidad ante la humillación, su negativa a aceptar dinero. No era una sirvienta. Era una profesional altamente cualificada, una figura clave en su propio proyecto multimillonario. Echó un vistazo a los dibujos sobre la mesa. Eran planos detallados de la nueva ala, su ala, y la firma en la esquina decía Vance. Pero, ¿cómo? Fue todo lo que logró articular. Iba de uniforme. La señora Vance estuvo trabajando en el vestíbulo hoy por petición propia, explicó Henderson con ironía. Quería supervisar personalmente la logística y el flujo de clientes para poder hacer los ajustes finales a la distribución del vestíbulo. Es una perfeccionista en su trabajo. Para ella era importante verlo todo desde dentro, no desde la posición privilegiada que le otorga su puesto. Llevaba su uniforme para no llamar la atención.
No llames la atención, resonó en la mente de Julián. La ironía era tan cruel que quiso reír a carcajadas. Su esposa no solo había llamado la atención, sino que había organizado una ejecución pública. El director, al ver su estado, decidió asestarle el golpe definitivo y demoledor. Y un dato más interesante, Julian. Acabo de consultar con nuestro departamento de becas. La señora Vance se graduó del MIT con honores. Y sus 4 años de educación fueron financiados por un programa de becas, la Fundación Educativa Familiar Davenport. Si a Julian se le hubiera caído el suelo, se habría sorprendido menos. Él había financiado su educación. Su fundación la había considerado una de las estudiantes más talentosas del país. Su empresa la había contratado para un proyecto crucial. Y su esposa, de carne y hueso en su mundo, acababa de intentar pisotearla porque no le gustaba cómo la miraba la sirvienta. Volvió a mirar a Elara Vance. Ella guardaba silencio, simplemente se sentó, rígida como una cuerda, y lo miró. No había ni ira ni triunfo en su mirada, solo una pregunta tranquila y fría y expectante, y eso era más aterrador que cualquier acusación. Yo no lo sabía, balbuceó. Fue lo único que se le ocurrió. Una excusa patética y endeble que sonó hueca incluso a sus propios oídos. Elara Vance le habló por primera vez. Su voz era serena y tranquila, pero cada palabra le pesaba en la conciencia. ¿Y si de verdad fuera solo una camarera, señor Davenport? ¿Habría alguna diferencia? ¿Serían menos repugnantes las acciones de su esposa? ¿Sería más aceptable su oferta de comprar mi silencio? No pudo encontrar una respuesta. Ella tenía razón, toda la razón. Su horror no se debía tanto al acto en sí, sino a quién lo había cometido. Le horrorizaban las consecuencias para su proyecto, para su reputación. Pero ella hablaba de otra cosa, de la dignidad humana, que no depende de la posición social ni del color de la piel. Lo entiendo, dijo finalmente con la voz ronca. Se sentía viejo e infinitamente cansado. Lo entiendo todo. Se volvió hacia el director. Arthur, te ofrezco mis más sinceras disculpas a ti y a la señorita Vance. En nombre de mi familia, te prometo que... No prometas nada, Julian, interrumpió Henderson. No necesitamos promesas, necesitamos acción. La señora Vance fue humillada públicamente en un evento de recaudación de fondos para el proyecto que dirige. Esto no es solo un insulto personal, es un golpe a la reputación de todo el museo y de su fundación. Julián asintió, aceptando el peso de esas palabras. Miró a Elara Vance por última vez. Ella no era una víctima. Era una jueza, y el veredicto aún no se había emitido. Se giró en silencio y salió de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. Caminó por el pasillo de vuelta al mundo brillante de hipocresía y sonrisas falsas, pero se sentía como si regresara de un campo de batalla donde había sufrido una derrota aplastante. Aún no sabía qué haría. Pero de una cosa estaba seguro, su vida anterior, donde todos los problemas se resolvían con dinero y las acciones de su esposa atribuidas a su carácter, terminó en el momento en que se asomó a la oficina del director y vio a la arquitecta de su futuro con un uniforme de camarera roto. Ahora tenía que volver al pasillo y mirar a los ojos a la mujer, que resultó ser un monstruo, y no tenía idea de lo que sería capaz de hacer en el siguiente minuto. Encontró a Victoria, donde la había dejado, en el centro de la habitación, rodeada de Strimptveinte, su séquito. Sostenía una copa de champán recién hecho y charlaba animadamente, provocando risas ahogadas de sus amigos. Al ver a su marido, le dedicó una sonrisa radiante y victoriosa, como si acabara de ganar una batalla, y, en cierto modo, lo había logrado. Había demostrado su poder y el mundo no se había derrumbado. Julián se acercó al grupo y la conversación se apagó al instante. Tenía una expresión que hacía que hasta la más frívola de sus amigas sintiera un escalofrío gélido. Victoria, su voz era tranquila, pero con un tono de acero. Tenemos que hablar. Ahora. Frunció los labios con disgusto, pero no se atrevió a discutir. La apariencia de su esposo no presagiaba nada bueno.
Disculpen, señoras, gritó por encima del hombro. Mi esposo requiere mi atención. No esperó. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo menos concurrido que conducía al jardín de invierno. No miró atrás, sabiendo que ella lo seguiría. El taconeo de sus tacones sobre el suelo de mármol era el único sonido que rompía el silencio opresivo entre ellos. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, entre las altas palmeras y el olor a tierra húmeda, se detuvo bruscamente y se giró para mirarla. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó sin preámbulos. Victoria resopló y miró hacia otro lado. Oh, no empieces, Julián. Puse a la insolente en su lugar. Ella se lo buscó. No hay necesidad de hacer una tragedia desastrosa. Seguro que ya lo tienes todo resuelto. ¿Cuánto le diste? ¿1,000? ¿2? Su rostro se volvió de piedra. La miró como si la viera por primera vez. No le di ni un centavo. Ella se negó. ¿Qué? Victoria arqueó las cejas sorprendida. ¿Rechazó el dinero? ¡Qué sirvienta tan orgullosa! Bueno, mala suerte para ella. ¿Me demandará? No me hagas reír. ¿Quién le va a creer? Julián dio un paso hacia ella y sus ojos se oscurecieron. Su nombre es Elara Vance. Me da igual cómo se llame, espetó Victoria, cada vez más irritada. ¿Por qué has empezado esta conversación? La noche está en pleno apogeo y me estás arruinando el humor por... No es camarera, Victoria, la interrumpió con un tono que la silenció. Llevaba uniforme porque su equipo estaba ayudando con la organización hoy. Como muestra de buena voluntad, Victoria lo miró incrédula, tratando de comprender a qué se refería. ¿Y quién es ella si no es una sirvienta? ¿Una organizadora de eventos? Eso cambia las cosas. Sigue siendo personal de servicio. Ella es la arquitecta principal de la nueva ala de este museo, dijo Julián lentamente, pronunciando cada palabra. La misma ala para la que estamos recaudando fondos hoy. La misma ala que mi empresa está construyendo. Por unos segundos, Victoria se quedó sin palabras. Su rostro, que acababa de expresar un aburrimiento arrogante, empezó a cambiar. Sorpresa, incredulidad y luego furia fría y calculadora. ¿Qué? ¿El arquitecto? ¿Esta chica? ¿Estás bromeando? Nunca he sido tan serio en mi vida, dijo con voz perfectamente serena. Pero eso no es todo. Acabo de hablar con nuestra oficina de becas. La señora Vance pasó los últimos 4 años en el MIT y cada dólar de su educación fue financiado por un programa de becas, el Fondo Educativo de la familia Davenport. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Victoria miró a su marido con los ojos abiertos, llenos del horror de la comprensión, no de la culpa. Era el horror de un hombre atrapado con las manos en la masa. ¿Nuestra fundación?, susurró. ¿La nuestra? Sí, Victoria, la nuestra. Pagamos su educación porque es una de las arquitectas jóvenes más brillantes del país. La contratamos para nuestro proyecto más prestigioso de los últimos 10 años. ¿Y tú? Le rompiste el uniforme delante de toda la comunidad de Boston y la llamaste Don Nadie. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado, pero no había remordimiento en sus ojos. En cambio, apareció una horrible mueca de ira. Esto es una trampa, siseó. Lo montó todo. Sabía quién era yo. Se puso este uniforme patético a propósito para provocarme, para hacerme quedar mal. Julián la miró y sintió que algo se rompía en su interior. Algo importante, algo que los había conectado durante todos estos años. Siempre supo que era una snob. Atribuía su comportamiento a la malcrianza, a una personalidad difícil. Lo había ignorado porque era más fácil. Pero lo que veía ahora no era solo esnobismo, era podredumbre, una podredumbre profunda y devoradora del alma. ¿Provocarte?, preguntó en voz baja. ¿Con qué? ¿Con que ella haga su trabajo? ¿Con que no se arrodille ante ti? Me estaba mirando. Chilló Victoria perdiendo el control. Me estaba menospreciando, como si ella fuera la jefa, no yo. A la gente como ella no se le debería dar tanto poder. No saben cuál es su lugar. Si les das un dedo, te arrancan el brazo de un mordisco.
Es culpa tuya, Julian. Tus fundaciones, tu caridad, las trajiste a nuestro mundo y este es el resultado. Su rostro se contorsionó de odio. En ese instante era realmente fea. Toda su sofisticación mundana, toda su refinada elegancia se había desvanecido, revelando una esencia cruel y racista. Fue en ese momento que Julian Davenport vio realmente a su esposa por primera vez en 20 años de matrimonio. No vio a una mujer de la alta sociedad caprichosa, sino a una persona cruel y mezquina para quien la humillación ajena era una forma de autoafirmación. Se dio cuenta de que no era Elara Vance, podría haber sido cualquiera. Cualquiera a quien Victoria hubiera considerado inferior a ella. Se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira todos estos años. Había construido hospitales, financiado la educación, cultivado una reputación de filántropo y progresista, pero justo a su lado, en su propia casa, vivía un monstruo que, con un solo acto, había destruido todo en lo que creía, o fingía creer. «Tienes razón», dijo finalmente, con una voz aterradoramente tranquila. «Es culpa mía». Victoria se detuvo un momento, sorprendida por su asentimiento. Ya se había preparado para una larga discusión, gritos y acusaciones. «Exactamente», intentó aprovechar su éxito. «Debes despedir a esta chica inmediatamente y reconsiderar las políticas del fondo». Julián meneó la cabeza lentamente. «Es mi culpa por dejarte así tanto tiempo. Es mi culpa por ignorar tu crueldad. Pensé que podría pagarla con mi dinero, con mis proyectos, pero me equivoqué. La suciedad que vive en tu interior mancha todo lo que tocas, incluyéndome a mí». Victoria se quedó paralizada. Nunca le había oído hablar así. No era el enfado de su marido, era el veredicto del juez. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz tembló. La miró con una mirada larga y fría, sin amor ni compasión, solo un cansancio gélido e infinito. Vio la grieta que había atravesado toda su vida juntos, y hoy esa grieta se había convertido en un abismo. «Quiero decir que lo tengo todo claro, Victoria», dijo. «Más que claro». Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola entre las plantas exóticas. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, no vería nada más que una horrible mueca de odio. Paso a paso, se alejó de ella, de su pasado, de la vida que había construido con tanto esfuerzo y que resultó estar cimentada sobre la arena. Una decisión nació en su interior, tranquila, firme e irrevocable. Elara Vance no regresó a casa, no lloró ni buscó compasión. Salió del museo por una salida de servicio, se subió a un taxi y dio una dirección que no tenía relación con su modesto apartamento. Media hora después, el coche se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo en un tranquilo y frondoso barrio académico. Subió al segundo piso y tocó el timbre. Un hombre alto y canoso, de unos 70 años, le abrió la puerta con una mirada amable pero penetrante tras unas gafas de montura fina. Era el profesor Alastair Finch, su mentor universitario, quien reconoció en ella no solo a una estudiante capaz, sino a una auténtica genio de la arquitectura. «Elara», miró su reloj sorprendido. «¿Pasó algo? Se suponía que estarías en la gala». «Estuve allí, profesor», respondió con calma, entrando en un apartamento lleno de estanterías que llegaban del suelo al techo. El aire olía a libros viejos y café recién hecho. Hubo un incidente. Se sentó en el sillón de cuero que recordaba de su época de estudiante, cuando venía a hablar de sus proyectos. El profesor Finch le sirvió en silencio una taza de té caliente y se sentó frente a ella. Sabía escuchar. Elara, sin emoción, como si leyera un informe, relató todo lo sucedido. No se quejó ni adornó la situación. Simplemente enumeró los hechos, los comentarios desdeñosos, el vino derramado, la falsa acusación y finalmente la humillación pública y el uniforme roto. Concluyó su relato con una descripción de su conversación con Julian Davenport y su negativa a aceptar el dinero. El profesor Finch escuchó sin interrumpir, apretando los dedos sobre el brazo de su silla. Cuando terminó de hablar, un silencio denso invadió la sala. Esta mujer
Victoria Davenport, dijo lentamente con voz gélida, siempre ha sido conocida por su arrogancia, pero esto va más allá de todo límite. No es solo una grosería, es un delito de odio. Tienes que denunciarlo a la policía, Elara. Elara tomó un sorbo de té y meneó la cabeza. La policía levantarán un informe. Quizás le pongan una multa por vandalismo menor, la pagará de su bolsillo y se olvidará del asunto en una hora. Y todos pensarán que la pobre camarera solo quería sacar provecho del escándalo. No, profesor, eso es demasiado mezquino. Finch la observó con atención. Vio ante sí no a una víctima asustada, sino a una estratega que meditaba su siguiente movimiento en el tablero de ajedrez. ¿Qué estás planeando?, preguntó. No quiero venganza, dijo Elara con firmeza. La venganza es una emoción. Y quiero resultados. Todos estos años seguí adelante ignorando los rumores a mis espaldas, las miradas de reojo, los errores accidentales en mis solicitudes de beca. Crecí en un barrio donde el único arquitecto era alguien que construía castillos de naipes. Cuando entré en la universidad, muchos me veían como una curiosidad exótica, como si hubiera ocupado el lugar de otra persona por una cuota y no porque mis diseños fueran superiores a los demás. Aguanté, trabajé el doble, dormí la mitad, pensé que mi trabajo hablaría por sí solo. Ella puso la taza sobre la mesa. Y lo hicieron. Recibí una beca de la Fundación Davenport. Gané el concurso para diseñar una nueva ala para el museo. Creí haberlo demostrado todo. Pero hoy me di cuenta de una cosa. Para personas como Victoria Davenport, mis logros no significan nada. No ven a Elara Vance, la arquitecta, solo ven el color de mi piel y mi uniforme de camarera. Y hasta que eso suceda, nada cambiará. ¿Pero qué puedes hacer?, preguntó el profesor con genuina preocupación. Son increíblemente poderosos, tienen los mejores abogados, tienen contactos, tienen un punto débil, lo interrumpió Elara. Y les voy a golpear tan fuerte que no quedará ni una sola piedra de su imperio en pie. Reputación. Todo su poder se basa en la reputación. Julian Davenport se presenta como un gran benefactor, mecenas de las artes y defensor de la igualdad. Su fundamento es su rostro, su orgullo, y su esposa acaba de pisotear públicamente todos los principios que supuestamente defiende. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de noche. No los demandaré como particular. Los confrontaré en su propio terreno. Mañana por la mañana prepararé 2 cartas oficiales. La primera es para el Consejo de Administración del Museo de Arte Moderno. En ella, como becario de arquitectura del proyecto, expresaré mi profunda preocupación por el incidente, que amenaza la reputación ética del museo. Exigiré una investigación interna y una evaluación pública de la conducta de Victoria Davenport, una de las principales donantes del museo. El profesor Finch escuchó con la respiración contenida. El plan de Elara era audaz e impecable. La segunda carta, continuó, irá dirigida a la junta directiva de la Fundación Davenport. En ella, yo, como miembro de esta fundación, denunciaré un flagrante acto de discriminación perpetrado por un miembro de la familia del fundador. No pediré ninguna compensación. Exigiré una revisión de los estándares éticos de la fundación y la introducción de una cláusula que prohíba cualquier manifestación de racismo o prejuicio por parte de cualquier persona relacionada con la fundación, incluidos sus familiares. Plantearé la pregunta directamente. ¿Corresponde el comportamiento de la señora Davenport a los altos ideales que profesa su organización? Se giró hacia el profesor con un fuego frío ardiendo en sus ojos. No pueden ignorar esto. No es la queja de una camarera sobre un cliente grosero. Es una apelación formal de un arquitecto y un colega a los líderes de 2 organizaciones respetadas. Caerán en una trampa. Si lo silencian, significará que están fomentando el racismo. Si inician una investigación, la reputación de Victoria quedará destruida, y con ella, la de Julian. Alastair Finch se levantó lentamente de su silla, miró a su exalumna con admiración. Siempre había sabido que tenía un talento increíble, pero ahora veía que también poseía una voluntad inquebrantable y una mente estratégica brillante.
Es muy arriesgado, Elara, dijo. Intentarán destruirte, te quitarán el proyecto, te revocarán la beca. Que lo intenten, respondió con calma. El incidente ocurrió delante de cientos de personas. Había periodistas y personas influyentes en la sala. Además, estas salas siempre tienen cámaras de seguridad. No pido nada para mí, simplemente defiendo los valores que ellos mismos proclamaron. Estoy usando sus propias armas contra ellos. Ella tomó su bolso. Necesito su ayuda, profesor. Necesito un testigo de mi impecable reputación. Alguien que pueda confirmarle al consejo que no soy un alborotador, sino un profesional dedicado. ¿Está de acuerdo? El profesor Finch se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. ¿Estás de acuerdo? Elara, estaré orgulloso de estar a tu lado. Lo que haces requiere un coraje inmenso. No solo te defiendes a ti mismo, defiendes a todos los que alguna vez enfrentaron una humillación similar, pero carecieron de la fuerza o la capacidad para defenderse. Caminó hacia su escritorio y sacó una hoja de papel. Redactémoslo ahora mismo. La redacción debe ser jurídicamente sólida e impecable, ni una sola emoción innecesaria, solo hechos y lógica. Trabajaron hasta bien entrada la noche. Elara dictaba y el profesor Finch editaba, puliendo cada palabra, cada frase. No estaban preparando una declaración de guerra, estaban preparando un ataque de precisión quirúrgica, destinado no a atacar a un hombre, sino a todo el sistema de hipocresía que sustentaba el bienestar de la familia Davenport. Mientras los primeros rayos del sol rozaban los tejados de Boston, dos documentos perfectamente redactados yacían sobre la mesa. Elara los releyó una última vez. No había ira ni resentimiento en ellos, solo una dignidad gélida y una determinación inquebrantable. «Ya es hora», dijo ella. No esperó una disculpa, no esperó que alguien más decidiera su destino. Tomó las riendas de su destino. Julian Davenport la encontró al día siguiente en la obra de la nueva ala del museo. Estaba de pie entre la estructura de hormigón del futuro atrio, vestida con un atuendo sencillo pero formal. Pantalones oscuros, botas cómodas y casco. Sostenía una gran carpeta con planos. El trabajo estaba en pleno apogeo a su alrededor. El zumbido de las herramientas y los gritos de los trabajadores resonaban, pero Elara parecía estar en el centro de un silencio absoluto, completamente absorta en su trabajo. Se acercó sintiéndose fuera de lugar con su costoso traje entre el polvo y el ruido de la obra. Por unos instantes simplemente se quedó observándola. No era una víctima, era una creadora. Y esta simple constatación lo golpeó con una nueva fuerza, incluso mayor que la vergüenza de ayer. «Señorita Vance», llamó, tratando de hacerse oír por encima del ruido. Elara se giró lentamente. Su rostro era impenetrable, como una piedra lisa. Ninguna sorpresa, ninguna hostilidad, solo una atención tranquila y expectante. Se quitó el casco y su cabello le cayó sobre los hombros. «Señor Davenport, me sorprende que esté aquí. Esta es una zona restringida. Quedé con el capataz. Necesitaba hablar contigo, no por teléfono. Si me vuelves a ofrecer dinero, has perdido el tiempo», dijo con voz firme y fría como el acero. Mi respuesta no ha cambiado. Julián se acercó un paso más, con una mirada directa y sin falsedad. Por primera vez en años, se sintió completamente honesto y fue a la vez aterrador y liberador. «No, no vine con dinero, vine a disculparme». Ella permaneció en silencio, dándole la oportunidad de hablar. «Lo que hizo mi esposa», empezó, cada palabra como un esfuerzo, «no tiene nombre ni excusa. Fue vil, injusto y cruel. Le pido perdón, no solo por ella, sino por mí mismo, por permitir que sucediera, por mi reacción inicial, tan patética e insultante, por actuar como un cobarde intentando comprar mi libertad. Estoy profundamente avergonzado, señorita Vance». Elara seguía mirándolo fijamente con una mirada penetrante y escrutadora. Era como si intentara penetrar en su alma, encontrar allí incluso una pizca de engaño. «Las disculpas son solo palabras, señor Davenport, no compensan lo que se hizo». «Lo sé», asintió. «Por eso estoy aquí. Las palabras no bastan».
Quiero ofrecerte mi ayuda, mi apoyo total e incondicional. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro, pero desapareció inmediatamente. ¿Apoyo? ¿En qué? En todo. Sé que has presentado una apelación oficial al consejo directivo del museo y al de nuestra fundación. Me enteré esta mañana. El presidente del consejo me llamó. Está furioso, con Victoria, conmigo. Y viniste a convencerme de que retirara mi denuncia para salvar la reputación de la familia. Su voz estaba helada de sarcasmo. No, dijo Julián con firmeza. He venido a ayudarle a resolver este asunto. Estoy dispuesto a testificar contra mi propia esposa. Estoy dispuesto a condenar públicamente sus acciones. Estoy dispuesto a proporcionarle los mejores abogados de mi bufete para garantizar que su declaración tenga el máximo peso. Estoy dispuesto a usar todos mis recursos, toda mi influencia, para asegurar que se haga justicia. Ahora, Elara estaba realmente atónita. Había esperado cualquier cosa: persuasión, amenazas, más ofertas de dinero. Pero esto no. Entrecerró los ojos, intentando comprender sus motivos. ¿Para qué necesitas esto? Es tu esposa. Arruinarás tu matrimonio y expondrás a tu familia al ridículo. Julián sonrió amargamente. Mi matrimonio se rompió mucho antes de anoche. Simplemente me negué a admitirlo. Ayer vi el verdadero rostro del hombre con el que viví 20 años, y ese rostro era horrible. No se trata solo de usted, señorita Vance, es el legado de mi padre. Él creó esta fundación para ayudar a personas como usted, talentosas, motivadas, aquellas que simplemente tuvieron la mala suerte de nacer en cuna de oro. Y mi esposa ha convertido su nombre en un símbolo de arrogancia y prejuicio. No puedo ni voy a tolerar esto más. Es una cuestión de honor. Él guardó silencio, dándole tiempo para reflexionar. A su alrededor, la construcción seguía en movimiento, simbolizando el nacimiento de algo nuevo a partir del caos y el hormigón. ¿Entiendes que si acepto tu ayuda, no habrá vuelta atrás?, dijo Elara lentamente. Será una guerra, y Victoria no es de las que pierden en silencio. Intentará destruirme, y a ti también. Lo entiendo mejor de lo que crees, respondió Julián. Pero estoy cansado de vivir una mentira, cansado de ignorar su crueldad. Ayer dijiste que cada acción tiene un precio. Bueno, estoy dispuesto a pagar lo que sea para enmendar lo hecho, para limpiar el nombre de mi familia. Elara lo miró un buen rato. En sus ojos vio no solo vergüenza, sino también una férrea determinación. No mentía. Este hombre destrozado y cansado estaba dispuesto a llegar hasta el final, y se dio cuenta de que este aliado inesperado era su mayor activo. Muy bien, señor Davenport, dijo finalmente, y por primera vez había calidez en su voz. Acepto su oferta, pero con una condición. No lucharemos contra Victoria, lucharemos por principios, para asegurarnos de que algo así no le vuelva a pasar a nadie. Nuestro objetivo no es la venganza, sino el cambio. ¿Estás de acuerdo? Julián observó a esta joven que, tras sufrir humillación, no pensaba en agravios personales, sino en un cambio sistémico, y su respeto por ella creció hasta límites insospechados. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza, extendiéndole la mano. Estoy totalmente de acuerdo. Elara dudó un momento, luego le estrechó la mano con confianza. Su apretón de manos, en medio del ruido de la construcción, fue firme y formal. Fue más que un simple gesto de reconciliación, fue un pacto de alianza. Una alianza que sacudiría la alta sociedad de Boston hasta sus cimientos. Victoria se enteró de su reunión una hora después. Recibió una llamada de una de sus amigas, cuyo esposo formaba parte de la junta directiva de la empresa de Julian. La noticia de que su esposo había ido a ver a esa camarera la enfureció. Inmediatamente marcó el número de Julian. No contestó. Luego llamó a su oficina y armó un escándalo con su secretaria. Cuando Julian regresó a casa esa noche, un silencio gélido y resonante reinaba en su enorme mansión. Victoria lo esperaba en la sala, sentada en una silla, erguida como una cuerda, con una copa de vino en las manos. Un teléfono yacía sobre la mesa, frente a ella. ¿Dónde has estado?, preguntó con una voz que no contenía nada más que fría furia.
Tenía cosas que hacer, Victoria, respondió con calma, quitándose la chaqueta. ¿Negocios? Rió con sarcasmo. Salías con ella, esa chica. No te atrevas a mentirme, Julián, ya me lo han contado todo. No quise mentir, la miró fijamente a los ojos. Sí, conocí a la señorita Elara Vance. Victoria se puso de pie de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a ir a verla a mis espaldas? Me humillaste. Conspiraste con los sirvientes contra tu propia esposa. No es una sirvienta, Victoria, y lo sabes perfectamente. Su voz era serena, pero con un toque de firmeza. Es arquitecta, una de las jóvenes profesionales más prometedoras del país, becada por nuestra fundación, y una persona a la que humillaste, que insultaste públicamente delante de cientos de personas. «Es culpa suya», chilló Victoria. «Me provocó, me menospreció, se suponía que debías protegerme y me traicionaste». ¿Traicionado? Julian se acercó lentamente a ella. Traicionaste todo en lo que mi padre creía. Traicionaste nuestros valores compartidos, si es que alguna vez los tuvimos. Deshonraste nuestro nombre. ¿Nuestro nombre? La sala de juntas de la Fundación Davenport era la encarnación de un poder ancestral e inquebrantable. Paredes revestidas de paneles de roble oscuro, retratos de los fundadores con grandes marcos, una larga mesa pulida alrededor de la cual se sentaban las personas más influyentes de Boston. El aire estaba cargado de tensión y olía a perfume caro. Victoria Davenport se sentó junto al presidente, el señor Alan Winterhall, un hombre mayor de impecable reputación. Era la viva imagen de la confianza, vestida con un traje formal pero carísimo. Le susurró con una leve sonrisa a su vecina, Margaret Chalmers, dejando claro a todos los presentes que esta reunión era poco más que una formalidad fastidiosa, organizada para beneficio de un ambicioso advenedizo. En el extremo opuesto de la mesa, junto a Julian, estaba sentada Elara Vance. Vestía un sencillo traje azul oscuro, perfectamente entallado. No parecía asustada ni desafiante. Estaba tranquila, con la mirada clara y concentrada. Hojeaba en silencio los documentos de la delgada carpeta que tenía delante. Julián permanecía sentado con el rostro impasible. No miró a su esposa ni a Elara. Su mirada estaba fija en la jarra de agua en el centro de la mesa, como si intentara encontrar allí respuestas a todas sus preguntas. Así pues, damas y caballeros, comenzó Alan Winterhall, golpeando la mesa con su mazo de plata. Nos reunimos hoy por una emergencia. La señorita Elara Vance, miembro de nuestra fundación, ha presentado una queja formal contra las acciones de una de las integrantes de nuestra junta directiva, la señora Victoria Davenport. Señorita Vance, por favor, explique la naturaleza de sus quejas. Elara se puso de pie. Su voz, al hablar, era firme y uniforme, sin un solo temblor. Estimado presidente, estimados miembros de la junta directiva, no estoy aquí para hablar de quejas personales. Estoy aquí para hablar de la reputación de la Fundación Davenport. Una fundación creada con el noble objetivo de apoyar a jóvenes talentosos independientemente de su origen. Una fundación cuyo nombre ahora se asocia con la humillación pública y la discriminación. Victoria resopló, pero Winterhall le lanzó una mirada severa. El sábado pasado, en un evento benéfico para el Museo de Arte Moderno, continuó Elara, la señora Davenport me acusó públicamente de incompetencia, hizo comentarios ofensivos sobre mi estatus social y raza y luego, frente a cientos de invitados, me agredió físicamente dañándome la ropa. Mentira. Victoria no pudo resistirse a saltar de su asiento. Su voz resonaba de indignación. Es una mentira descarada. Esta chica me provocó. Se comportó de forma provocativa. Victoria, siéntate, dijo Winterhall con frialdad. Tendrás la oportunidad de hablar. Victoria lo fulminó con la mirada, pero obedeció. Este incidente, continuó Elara con calma, como si no la hubieran interrumpido, no fue solo un ataque personal, fue una declaración pública. Una declaración de que, para algunos miembros de esta junta, hay ciudadanos de primera y de segunda, que los valores que sustentan esta fundación son solo palabras bonitas. Mi pregunta es simple.
cumple este comportamiento con los altos estándares que profesa la Fundación Davenport y están dispuestos a aceptar la sombra que esta acción proyectará sobre cada uno de ustedes. Terminó y se sentó. El silencio invadió la sala. Sus palabras fueron tan precisas como el golpe de un cirujano. No se quejaba, acusaba, no a Victoria personalmente, sino a todo el sistema que permitía que personas como Victoria se sintieran impunes. Gracias, señorita Vance, asintió Winterhall. Señora Davenport, tiene la palabra. Victoria se levantó de nuevo, más lentamente esta vez, con aire de virtud ofendida. Queridos amigos, comenzó, mirando a todos los presentes con una mirada aduladora. Estoy profundamente impactada por la facilidad con la que se puede manchar un buen nombre. Sí, lo admito, estuve demasiado sensible esa noche. Quizás dije algo duro, pero esta chica, la señorita Vance, se comportó irrespetuosamente desde el principio. Me miró con desprecio, con un reproche silencioso. Provocó esta situación deliberadamente para hacerme quedar mal. Es la típica arribista que decidió forjar su nombre con escándalos. Solo quiere dinero. Varios miembros del consejo asintieron con simpatía. La historia de la Casa Fortunas les resultaba familiar y comprensible. ¿Estás diciendo que la señora Vance está mintiendo?, preguntó Winterhall. Afirmo que está distorsionando los hechos y exagerando, declaró Victoria con pompa. Se está haciendo la víctima para ganarse la compasión y, por supuesto, una generosa compensación. Estoy dispuesta a disculparme con ella por mi falta de moderación, pero no permitiré que esta conspiradora arruine mi reputación. Elara guardó silencio, mirando fijamente a Victoria. Su calma la estaba volviendo loca. Señorita Vance, ¿hay algo que quiera añadir?, preguntó el presidente. Sí, respondió Elara con calma. Quiero aclarar que no pido ninguna compensación económica. Solo pido una cosa: justicia. Y como las palabras de la señora Davenport contradicen las mías, creo que necesitamos un testigo imparcial. ¿Un testigo?, rió Victoria. ¿A quién trajiste? ¿A otra camarera amiga tuya? No, respondió Elara. Un testigo que no miente. Señor Winterhall, le pido que encienda la pantalla. El presidente dudó un momento y luego le hizo un gesto a su asistente. La enorme pantalla en la pared detrás de él, que previamente mostraba el logotipo de la fundación, cobró vida. Una imagen de la sala del museo, captada por una cámara de circuito cerrado de televisión en el techo, apareció en la pantalla. La calidad era impecable, el sonido nítido. Todos los miembros del consejo se quedaron paralizados, volteándose a mirar la pantalla. Allí estaba Elara, intentando ayudar con calma y profesionalidad a un invitado sobre el que Victoria había derramado vino accidentalmente. Allí estaba Victoria, empezando a gritar. Cada palabra suya, cada insulto racial resonaba en el silencio ensordecedor de la sala. No hay lugar para gente como ella entre la gente decente. La cara de Victoria palideció como un papel. Se agarró al borde de la mesa y entonces sucedió en la pantalla. Un primer plano mostró la mano de Victoria agarrando el cuello del uniforme de Elara y rasgándolo. El sonido de la tela al rasgarse fue agudo y repugnante como una bofetada. Margaret Chalmers, sentada junto a Victoria, echó lentamente su silla hacia atrás. Los demás miembros del consejo apartaron la mirada, incapaces de mirar la pantalla ni a Victoria. La vergüenza era palpable, llenando la sala, robándole el aire. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Es falso, susurró Victoria, pero no había convicción en su voz. Es un montaje. Lo montaron todo. Estas son imágenes oficiales de las cámaras de seguridad del museo, Victoria, dijo Julian en voz baja pero clara. Fueron sus primeras palabras de toda la reunión. Su autenticidad ha sido certificada por expertos. La mirada de Victoria se dirigió a su esposo. Reflejaba odio, desesperación y la certeza de un fracaso absoluto. La había traicionado, había traído esta prueba aquí, la había traído aquí para ser ejecutada. Victoria, la voz de Alan Winterhall era tan pesada como el granito.
después de lo que has visto, ¿tienes algo que decir? Y entonces algo dentro de Victoria se quebró. La máscara de dama de alta sociedad se quebró y se convirtió en polvo, revelando su esencia fea y malvada. «Dime», chilló, poniéndose de pie de un salto y señalando a Elara con un dedo tembloroso. «Sí, tengo algo que decir». Todos la miran como si fuera una santa, pero yo la veo a través de ella. No es nadie, una advenediza de los barrios bajos que recibió una educación por casualidad y se atreve a menospreciarme. Victoria Davenport. Sí, lo dije. Y lo diré otra vez, la gente como ella no tiene cabida en este mundo. Necesitan saber cuál es su lugar. Se estaba ahogando en su propia rabia. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio. ¿Crees que tu dinero y tus cimientos importan? Puedes vestirla con un traje caro, pero nunca será una de nosotros. Jamás. Hice lo que tenía que hacer, la puse en su lugar y no me arrepiento. ¿Me oyes? No me arrepiento ni un ápice. Recorrió con una mirada frenética los rostros paralizados de sus antiguos amigos y aliados. No encontró apoyo en ninguno de ellos, solo conmoción, asco y fría determinación. La miraban como si fuera una leprosa. Su autodestrucción pública fue total y absoluta. Ella misma, en sus propias palabras, confirmó cada acusación de Elara. Firmó su sentencia de muerte. Alan Winterhall se levantó lentamente, con el rostro severo y pálido. «Gracias, Victoria», dijo con una voz desesperanzada. «Ya has dicho suficiente. Se levanta la sesión. La destitución de la señora Davenport del consejo directivo se someterá a votación de inmediato». Victoria no recordaba haber salido de la sala de reuniones. Un agente de seguridad la llevaba del codo, como si fuera una delincuente. Las miradas humillantes de sus antiguos compañeros y amigos la quemaban en la espalda. Nadie le ofreció una palabra de compasión. Nadie la miró a los ojos. Era invisible, un vacío, una fuente de vergüenza de la que todos se apresuraban a distanciarse. Julián guardó silencio en el coche. Miraba fijamente la carretera. Su perfil parecía tallado en piedra. Este silencio era más terrible que cualquier argumento, cualquier crítica. Era definitivo, como una lápida. «Julian», susurró al llegar a su enorme mansión. Su voz era extraña y entrecortada. «Tienes que creerme, todos están conspirando contra mí. Esa chica...» «Cállate, Victoria», la interrumpió con un tono monótono y apagado. «Cállate. No quiero oír ni una sola palabra». Salió del coche sin esperarla. El mayordomo abrió la puerta. Su rostro era una máscara impenetrable, pero Victoria percibió un cambio en su reverencia. La obsequiosidad había desaparecido, dejando solo una fría formalidad. Entró en una casa que de repente le pareció extraña y hostil. «He dispuesto que trasladen sus cosas al ala de invitados», dijo Julián sin darse la vuelta. Estaba de pie junto a la ventana de su oficina. «Mi abogado se pondrá en contacto con usted mañana». El corazón de Victoria se hundió. «¿Abogado? ¿De qué hablas?» «Julián, qué malentendido. Somos familia». Se giró lentamente. No había ira ni compasión en sus ojos. Solo había vacío. «Ya no hay familia, Victoria. Hoy la quemaste por completo. Humillaste a más que solo esa chica. Me humillaste a mí. Humillaste el apellido Davenport. Y lo hiciste con tanta malicia, con tanto odio, que por primera vez vi tu verdadera identidad. Y no quiero saber nada de esa persona. Pero, ¿a dónde iré? ¿Qué haré?» El pánico se apoderó de su voz. «Eso ya no me incumbe», espetó. «Ahora, por favor, déjame en paz». La mañana comenzó con el rugido ensordecedor de su mundo derrumbándose. Al despertar en la fría habitación de invitados, encendió la televisión. Su rostro aparecía en todas las noticias. Los titulares gritaban: «Escándalo del Fondo Davenport. Esposa de millonario atrapada en racismo. Victoria Davenport. La caída de una socialité.
deshonra en baile benéfico, imágenes de CCTV no dejan lugar a dudas. Repitieron el mismo videoclip una y otra vez. Allí estaba ella, hermosa y elegante, con el rostro desencajado por la rabia. Allí estaba su mano rasgándose el uniforme. Allí estaba su monólogo frenético en la reunión del consejo. Los periodistas analizaban absortos cada palabra. Los expertos en ética invitados negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Su nombre, que tanto había apreciado, que había sido su mayor activo, se había convertido en un estigma de la noche a la mañana. Tomó el teléfono. Lo primero que hizo fue llamar a Margaret Chalmers, su mejor amiga y madrina de su sobrino. «Margaret, querida, ¿viste esto?», balbuceó sin esperar respuesta. «Es una mentira monstruosa, una provocación». Lo sacaron todo de contexto. «Victoria, lo siento mucho, pero no puedo hablar ahora mismo». La voz de Margaret era gélida y distante. «Tengo una reunión». «Pero espera, necesito tu ayuda». «Ya me conoces, nunca...» «Vi la grabación, Victoria», interrumpió Margaret secamente. «Todas la vimos. Por favor, no me vuelvas a llamar». La línea vibró. Victoria se quedó mirando el teléfono, atónita. Ya no debería llamarla. A Margaret, su amiga de 20 años, marcó frenéticamente otro número. Caroline Stanton, otro pilar de su círculo social. «Hola». La voz de Caroline sonaba cautelosa. «Caroline, soy yo, Vicky. Menos mal que respondiste. Deberías...» «Ay, Victoria», suspiró Caroline. «Mira, mi marido estaba furioso. Dijo que estar relacionado contigo ahora daña su reputación. ¿Entiendes? Tiene elecciones próximamente. No deberíamos hablar más. Lo siento». Y de nuevo los pitidos. Hizo 5 llamadas más. El resultado fue el mismo. Excusas educadas, fría indiferencia, negativas rotundas. La guía telefónica, que apenas ayer había sido una lista de sus aliados y vasallos, se había convertido en un martirologio de su muerte social. Quienes el día anterior la habían adulado y estaban pendientes de cada palabra, ahora temían siquiera pronunciar su nombre. Llamaron a la puerta. Era la criada con una bandeja. Puso el desayuno en la mesa y le entregó a Victoria varios sobres sellados que le había entregado el mensajero de la mañana. «Esto es para usted, señora», dijo la niña sin levantar la vista y se fue rápidamente. Victoria abrió el primer sobre con manos temblorosas. Era una carta oficial en papel sellado del Museo de Arte Moderno. En un lenguaje seco y burocrático, le informaron que, tras una votación de emergencia de la Junta Directiva, ese mismo día era expulsada de la organización por un comportamiento incompatible con la misión y los valores de la organización. El segundo sobre era de una organización benéfica para niños de la que ella era presidenta. El mismo texto, borrado, inmediatamente. El tercero, el cuarto, el quinto, cada comité, cada club, cada organización donde su pertenencia había sido motivo de orgullo y símbolo de estatus, uno tras otro, le cerraron las puertas en las narices. En cuestión de 24 horas, pasó de ser una influyente socialité a una paria. Sonó el teléfono. Esta vez era ella quien llamaba. El nombre de su agente, Leonard, apareció en la pantalla. «Leonard, por fin», gritó aliviada. «Leonard, necesito ayuda. Necesito al mejor relaciones públicas. Necesito un comunicado, una retractación». «Victoria, cálmate». La voz de Leonard sonaba cansada y seria. «No habrá negaciones. No tiene sentido con la grabación. Llamo por otra cosa». «¿Para cuál?» «Esta mañana me llamaron de la joyería Serrafino. Te rescinden el contrato». Inmediatamente. A Victoria se le encogió el corazón. Era la cara de su nueva colección. Vallas publicitarias con su imagen cubrían toda la ciudad. «Pero tenemos contrato por 2 años más. Pagarán una multa enorme. Hay una cláusula de daño a la reputación en el contrato, Victoria. Sus abogados creen que tus acciones se rigen por esa cláusula. No solo no te pagarán nada, sino que también están considerando demandarte por daños a la marca». «¿Qué?», susurró ella. «Eso no es todo», continuó Leonard sin piedad. «La casa de moda Elysia también retira su oferta. Se suponía que sería su embajador de marca la próxima temporada. Enviaron una negativa oficial».
Y la empresa automovilística Prestige exige que eliminen tu nombre de la lista de invitados de honor a su recepción anual. Piden la devolución del coche que te proporcionaron, lo recogerán esta tarde. Victoria guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. No solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo los símbolos de su éxito, las apariencias de su poder. Lo siento mucho, Victoria, dijo Leonard con voz más suave, pero en la situación actual no veo sentido en que sigamos cooperando. No podré conseguirte ni un solo contrato, nadie quiere verse involucrado en este escándalo. Te enviaré los documentos que rescinden nuestro acuerdo. Mucha suerte. Él colgó. Victoria estaba sentada en medio de una lujosa habitación llena de muebles antiguos, con la mirada perdida. El teléfono en su mano parecía un trozo de plástico inútil. El mundo que había construido con tanto cuidado durante décadas se había derrumbado en cuestión de horas. Era una reina sin reino, una general sin ejército. Alrededor del mediodía, Julián apareció en la casa. No estaba solo. A su lado caminaba un hombre alto, canoso y con traje formal, que llevaba un maletín. Era Arthur Grayson, el abogado personal de Julián, un hombre conocido por su rigor y profesionalismo. «Victoria», dijo Julián, deteniéndose en la puerta de la sala. «Este es Arthur. Trajo los documentos». «¿Qué otros documentos?», preguntó desafiante, intentando recuperar lo que le quedaba de orgullo. «Julián, tenemos que hablar, a solas». «No tenemos nada de qué hablar a solas», espetó. «Todo lo que quiero decir lo diré en presencia de mi abogado». «Arthur, por favor». El abogado dio un paso adelante y colocó una carpeta delgada sobre la mesa pulida. «Señora Davenport», comenzó formalmente, «estos son los documentos que disuelven su matrimonio. El señor Davenport está solicitando el divorcio». Victoria se rió. El sonido fue áspero e histérico. «¿Divorcio? ¿Hablas en serio, Julián? Después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿quieres echarme a la calle por culpa de una criada?» «Ella no es una sirvienta, Victoria, y lo sabes», respondió Julián con calma. «Y no se trata de ella, se trata de ti. Ya no puedo vivir con un hombre capaz de una crueldad tan atroz y gratuita». «¡Ay, qué crueldad!», exclamó. «Y lo que estás haciendo ahora no es cruel. Me lo estás quitando todo, mi hogar, mi vida. Esta casa es mía, Victoria. Era mía mucho antes de que nos conociéramos. En cuanto a tu vida, tú misma la destruiste. No quiero que los escombros me golpeen». «No firmaré ningún papel», gritó. «Te demandaré. Le contaré a la prensa todos tus secretos, Julián. Te arrepentirás». Arthur Grayson tosió. «Señora Davenport, no le aconsejo que siga ese camino. En nuestra demanda de divorcio alegamos daños irreparables a la reputación de la familia Davenport. Presentaremos como prueba principal una grabación de video completa y certificada de su comportamiento en el evento benéfico y la reunión de la junta directiva». Hizo una pausa para dejar que las palabras surtieran efecto. «Ante la indignación pública, cualquier tribunal fallará a nuestro favor. Cualquier intento de chantaje o difamación solo empeorará su situación. Mi cliente, sin embargo, está dispuesto a mostrar generosidad». «¿Generosidad?», susurró Victoria. «Sí, el señor Davenport está dispuesto a ofrecerle una generosa indemnización por despido a cambio de que firme de inmediato y discretamente todos los documentos y un acuerdo de confidencialidad. La suma le permitirá vivir una vida cómoda. Pero si se niega, nos veremos en los tribunales y entonces no recibirá ni un céntimo. La decisión es suya». Victoria miró a su esposo y a su abogado. En sus rostros solo vio frío cálculo. No había escapatoria, no había esperanza. Lo habían pensado todo. La grabación era su condena, no solo ante la sociedad, sino también ante los tribunales. Cualquier lucha estaba condenada al fracaso. Tengo que pensar», balbució, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. «Piénselo», asintió Arthur. «Mi número está en los documentos. Tiene 24 horas para aceptar la oferta. Después será revocada. Buenas tardes, señora Davenport».
Se dieron la vuelta y se marcharon, dejándola sola en la enorme y resonante sala de estar. Una carpeta con documentos yacía sobre la mesa, evidencia de su derrota total y absoluta. Se acercó a la ventana. El coche enviado por el fabricante ya estaba aparcado en la puerta. 2 trabajadores uniformados se dirigían al taller a recoger su coche de lujo. Observó cómo se llevaban otro fragmento de su vida anterior. El teléfono estaba en silencio. Nadie la llamó para apoyarla, ni siquiera para presumir. Simplemente la olvidaron, la borraron, la tacharon como un desafortunado error. En un instante comprendió lo que era la verdadera soledad. No era cuando estabas sola en una habitación, era cuando tu número ya no existía para nadie en el mundo. Han pasado 6 meses, pero el destino aún no había puesto fin a su historia, y el encuentro final, que pondría todo en su lugar, aún estaba por venir. 6 largos e interminables meses, cada uno indistinguible del anterior para Victoria Davenport. El tiempo, antaño un caleidoscopio de recepciones, pruebas de vestuario y cenas benéficas, se había detenido, transformado en una densa e inmóvil masa de silencio. La enorme mansión de Beacon Hill, antaño su fortaleza y escenario para demostrar su superioridad, se había convertido en su prisión. Estaba sentada en la sala, donde los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas de una época pasada. Ya se habían llevado la mayoría de sus pertenencias. Pronto se llevarían la casa. Las condiciones del divorcio que había firmado en un estado de desesperación absoluta eran duras, pero legalmente justas. Julian no la había abandonado. La indemnización le permitía alquilar un apartamento decente y vivir cómodamente según los estándares de una persona promedio. Pero para Victoria, esto equivalía a la pobreza. Su mundo se había reducido a la pantalla de su teléfono, que odiaba y del que no podía separarse. Antes vibraba con llamadas y mensajes. Ahora estaba en silencio. Navegaba por las páginas de noticias, encontrando cada vez lo que buscaba con una persistencia masoquista. El Ara Vance gana el Premio Nacional de Arquitectura por el diseño innovador del ala del Museo de Arte Moderno. La Fundación Davenport anuncia la formación de un comité de ética e inclusión. El Ara Vance ha sido nombrada presidenta. La beca Vance, Julian Davenport, establece el programa de becas más grande del país para jóvenes talentosos de bajos ingresos. El nombre de esta chica estaba por todas partes. Se convirtió en símbolo de éxito, resiliencia y una nueva era. Y su propio nombre, Victoria Davenport, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Veía comentarios en artículos. La advenediza recibió su merecido. El dinero no cancela un alma podrida. Por fin, la justicia ha prevalecido. Tiró el teléfono. Cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Mentirosos, hipócritas, susurró al vacío. Todos tenían envidia de mí. Todos. Se levantó y se acercó al enorme espejo con su marco dorado, uno de los pocos objetos que aún quedaban en la casa. Una mujer demacrada la miraba fijamente, con los ojos apagados y la boca profundamente arrugada. ¿Dónde estaba la belleza de antaño? ¿Dónde estaba la confianza que hacía que la gente se congelara al entrar en una habitación? Todo había desaparecido. Solo quedaba un cascarón vacío, lleno de amargura. En un intento desesperado por romper el silencio, volvió a coger el teléfono y marcó a Caroline Winters, la mujer a la que había considerado su mejor amiga durante 20 años. Habían elegido ropa juntas, hablado de maridos juntas y criticado a quienes tenían un estatus inferior al suyo. La llamada sonó durante un buen rato. Por fin, alguien contestó. «Hola». La voz de Caroline era fría y cautelosa. «Caroline, soy yo, Victoria». Hubo una pausa. Victoria oyó sonidos apagados. Parecía que Caroline estaba en algún evento. «Victoria, estoy muy ocupada ahora mismo. ¿Qué querías?» Solo quería hablar». La voz de Victoria tembló. «Para ver cómo estás. Ha pasado tanto tiempo». «Mira», interrumpió Caroline bruscamente. «No creo que debamos hablar.
Entiendes mi reputación. Después de todo lo que pasó, cualquier contacto contigo daría una mala imagen de mi familia. Mi marido estaba furioso. Pero éramos amigos, casi suplicó Victoria. Éramos esposas de personas influyentes del mismo círculo. Victoria, son dos cosas distintas. Por favor, no me llames más. Pitidos cortos. Victoria se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. Era el clavo definitivo. Incluso quienes se habían alimentado de su mano, quienes la habían adulado durante años, se alejaron en cuanto tropezó. No solo la habían desterrado, la habían borrado. Monto. Ese mismo día, en un reluciente rascacielos del centro de Boston, en una espaciosa oficina esquinera con vista panorámica de la ciudad, Elara Vance celebraba una reunión. Estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de madera clara. Su voz, tranquila y segura, llenaba el espacio. Vestía un traje pantalón color marfil, formal, pero elegante. Nada le recordaba a la chica del uniforme de servicio. Por lo tanto, el primer tramo del programa de becas Vance se distribuirá entre 10 universidades a principios del semestre de otoño. Debemos prestar especial atención no solo al rendimiento académico de los candidatos, sino también a su potencial personal. Nuestro objetivo es encontrar a aquellos para quienes esta oportunidad realmente les cambiará la vida. Su pequeño equipo de 3 jóvenes y enérgicos especialistas escuchaba atentamente, tomando notas. La observaban con una admiración manifiesta. En 6 meses, Elara no solo había liderado el nuevo comité, sino que lo había transformado en uno de los departamentos más influyentes y eficaces de la corporación Davenport. Su presupuesto era enorme y su autoridad, dentro de su ámbito de competencia, era prácticamente ilimitada. Después de la reunión, cuando los empleados se habían marchado, alguien llamó suavemente a la puerta de su oficina. «Adelante». Julian Davenport entró. Su aspecto era distinto al de hacía 6 meses. El cansancio en su mirada había dado paso a una calma pensativa. Su postura ya no reflejaba la indiferencia que había sido tan evidente aquella fatídica noche. «Elara, ¿te estoy molestando?», preguntó, quedándose en la puerta. Julian, «Hola». «Claro que no». «Pasa», señaló la silla frente a su escritorio. Hacía tiempo que su comunicación había adoptado un tono profesional pero cálido. Él nunca se pasó de la raya, manteniendo una distancia respetuosa, pero su apoyo fue inquebrantable. La veía no solo como una arquitecta talentosa o una víctima de las circunstancias, sino como alguien que había cambiado su propia vida al obligarlo a afrontar la verdad. «He visto los informes sobre el programa de becas», dijo sentándose. «Impresionante. Estás haciendo un trabajo increíble». «Este es un trabajo conjunto», corrigió con suavidad. «Sin su apoyo, nada de esto habría sucedido. Mi apoyo es solo económico, Elara, pero tú te entregas por completo a esto. No es solo por eso que vine. El ayuntamiento llamó. Quieren darte el premio municipal por contribución al desarrollo de la imagen cultural de Boston. Se trata de tu proyecto museístico». Elara cerró los ojos un momento. La noticia fue bienvenida, pero la oleada de reconocimiento que la había invadido durante los últimos meses todavía la abrumaba un poco. «Es un gran honor», dijo finalmente. «Más que merecido», asintió Julián. «Estuve ayer en la obra. Esto no será solo un edificio, será una obra de arte». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Sabes, a menudo pienso en esa noche, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera intervenido antes, si no hubiera sido tan ciega». «No podía saber lo que pasaría», respondió Elara. «Lo que importa no es lo que pasó, sino lo que estamos haciendo ahora. Este comité, las becas, hemos transformado una situación desagradable en algo constructivo. Eso es lo único que importa». Julián la miró con profundo respeto. No había en ella ni una pizca de malicia ni de venganza, solo una fuerza serena y el deseo de construir, no de destruir. «Tienes razón». Como siempre, sonrió con sinceridad. Hablando de creatividad, la Junta Directiva ha respaldado plenamente tu propuesta de un programa de mentoría para empleados. Están dispuestos a proporcionar financiación adicional. «Excelentes noticias», los ojos de Elara se iluminaron.
Esto ayudará a crear un ambiente más saludable dentro de la empresa y abrirá las puertas a muchas personas con talento. Su conversación fue interrumpida por un timbre en el teléfono del trabajo de Elara. Se disculpó y contestó. Elara Vance, hablando. Julián observó cómo su rostro cambiaba. Ella escuchaba atentamente, con una leve sonrisa en los labios. Sí, lo entiendo. Sí, claro. Sería un honor para mí. Gracias por avisarme. Ella colgó y miró a Julián. Era el decano de mi universidad. Quieren que dé el discurso de graduación a los graduados de este año. ¿Y qué respondiste? Acepté, dijo simplemente. Creo que tengo algo que decirles. Esa noche, tras un largo día de trabajo, Elara llevó a cabo lo que se había convertido en una especie de ritual. Condujo hasta el Museo de Arte Moderno. La construcción del nuevo ala estaba casi terminada. Los obreros ya se habían marchado y al anochecer el edificio parecía casi de otro mundo. Salió del coche y se acercó a la valla. Las líneas suaves y elegantes de la fachada, los amplios ventanales panorámicos, la armonía del cristal, el acero y la luz, todo era exactamente como lo había imaginado en su proyecto, que antes solo había sido un sueño audaz en el papel. Contempló su creación y no sintió ningún triunfo en su alma, solo una profunda y silenciosa satisfacción. No se había propuesto destruir a Victoria Davenport. La vida y las acciones de Victoria lo habían logrado. El objetivo de Elara siempre había sido la creación. En ese momento, recibió un mensaje de Richard en su teléfono. No vas a creer quién acaba de solicitar el trabajo de limpieza en tu nueva ala del museo. Caroline Langston. Recordó el uniforme rasgado, los gritos humillantes, las miradas de desprecio. Estos recuerdos ya no le dolían. Se habían convertido en parte de su viaje, el combustible que la impulsaba a alcanzar nuevas alturas. Se negó a dejar que el odio le envenenase el alma. En cambio, canalizó toda su energía, toda su voluntad en construir algo hermoso y duradero. Se convirtió en la voz de quienes no podían hablar por sí mismos. Su historia, que se extendió por todo el país, inspiró a miles a perseverar ante la injusticia. Demostró que la verdadera fuerza no reside en humillar a los demás, sino en mantener la dignidad y seguir adelante, pase lo que pase. La brisa de la bahía le alborotaba suavemente el cabello. Las primeras estrellas se reflejaban en las ventanas de su edificio. Esta no era solo una nueva ala del museo, era un símbolo de su voluntad inquebrantable. Un símbolo de cómo el talento y la perseverancia siempre encuentran su camino, mientras que la malicia y la arrogancia acaban destruyendo solo a quienes las albergan. Elara sonrió. Aún quedaba mucho trabajo por delante. El nuevo futuro que estaba construyendo, no solo para ella, sino también para los demás, apenas comenzaba.